Ser negro en Brasil, que es el segundo país más grande por la población negra, es un desafío. El gran grupo étnico fue esclavizado durante 400 años hasta la reciente abolición de la esclavitud en 1888. Sorprendentemente, Brasil fue el último país en abolir la esclavitud. Aunque la esclavitud fue abolida, hasta ese día el brasileño negro no es bienvenido y tienen obstáculos que les impidió acceder al mercado de trabajo, educación en forma de leyes y desprecio social. Como la ley que impedía a las personas analfabetas ejercer su derecho al voto. ¿Y quién fueron estos tipos? Los pobrecitos brasilinas negros. Además, impidió a la población africana que vivía en favelas acceder a los servicios básicos y servicios públicos porque eran más infieles y se les despojó de todo poder o derechos. Esta cicatriz en la comunidad brasileña se refleja en el plan Cada Tejido Urbano para varias ciudades brasileñas. Todos estos eventos conducen a la formación de una mentalidad en Brasil que el más blanco de su color de la piel más rico que eres y la mayoría de la gente, incluso los negros, se reconocen como marrón, no negros, incluso que eran, obviamente, de ascendencia africana. En este metraje usted está mirando configuraciones informal brasileño que se llaman favelas. Esas favelas carecen de servicios básicos. La mayoría de las personas que viven en esos chattels son étnicamente de África descendente. En la actualidad, la mayoría de la población negra brasileña vive en esos complejos de viviendas, a pesar de que Brasil es una de las economías más grandes y ricas del mundo actual. Además, esas favelas cuentan una de las peores discriminaciones raciales en la historia de la humanidad. Es la historia de ser negro en Brasil. Todos los brasileños de ascendencia africana sufren de discriminación étnica. Brasil es el peor lugar para estar con la piel de color negra. En Brasil hoy en día los trabajos decentes son para los brasileños de color blanco de ascendencia europea. La discriminación étnica está sofocando a la comunidad brasileña y obstaculizando la movilidad social. Brasil ve a esas personas una vergüenza por sus edificios brillantes y hermosas playas y por lo general en cualquier evento de clase mundial trata de ocultarlos de la vista de los turistas, como en carretera que desde el norte de Río de Janeiro hacia su zona sur, playas y zona turística, o con masa desalojos tratando de alocar a otros lugares ocultos de la vista de la élite blanca de la ciudad, ya que es tan repugnante ver niño pobre negro. Pero está bien verlo anotando en eventos de fútbol. Desafortunadamente, Brasil es un país muy segregado con una historia llena de décadas de erosión social, segregación y luchas internas entre grupos étnicos incluidos en las fronteras modernas del Estado de Brasil, y uno de estos conflictos fue la lucha que tuvo lugar entre los africanos traídos a Brasil para ser esclavizados y los colonos portugueses. Sí, esas personas de nuestra historia que se centra sobre ellos, son muy interesantes. Esos africanos tenían una identidad diferente a la de los portugueses y en realidad lucharon contra todos los pronósticos, ya que son nietos de los africanos musulmanes que fueron traídos para ser esclavizados para trabajar para los portugueses blancos. Pero ¿por qué los portugueses han traído musulmanes desde el principio? Porque los negros de Brasil están sufriendo hasta hoy. ¿Qué habían hecho? Y porque la mayoría de ellos son pobres, a pesar de ellos viven en una de las economías más ricas del mundo. En este video vamos a discutir la historia detrás de la historia del pueblo musulmán en Brasil, cómo se luchó para la identidad musulmana furiosamente, y discutir el peor proceso de discriminación étnica después de Palestina. Esta cuenta no está narrada en las escuelas de Brasil o en sus medios. Sorprendentemente, si usted escuchó toda la historia, vamos a pasar, además, nuestro video anterior sobre la hipótesis de la afiliación islámica de los nuevos granadinos. Usted deducirá que las primeras intenciones de independencia de los habitantes del Nuevo Mundo fueron en realidad alrededor de una realización de identidad musulmana contra los virreinatos coloniales arbitrarios. Vamos a contar la historia desde el principio para tener una visión completa y justa sobre el reino africano musulmán de Palmares, conocido por los historiadores como Quilombo de Palmares, y los intentos de revolución que han seguido luego. Este fue el primer chispa contra el colonialismo en el Nuevo Mundo y fue muy inspirador, ya que logró crear una sociedad cohesiva en torno a una afiliación islámica que se mantuvo con toda la fuerza de una potencia europea durante 100 años. La comunidad musulmana africana se levanta alrededor de Bahía y Pernambuco contra el colonialismo fue global, ya que fue la primera chispa y llamado a la libertad, seguido de Nueva Granada, Venezuela, Haití, y si se piensa en la guerra de independencia estadounidense, se basó en un aumento de los impuestos de los británicos, no como un aumento de los ideales y la libertad. Estamos hablando de un país musulmán que existió y ocupó vastas extensiones de tierra y tuvo influencia en nuestro futuro moderno.
La historia islámica olvidada del mundo latino es de mucha importancia porque impactó después a todos los movimientos de liberación no solo como inspiración sino en la medida que unió a Venezuela y Nueva Granada porque el Islam es una mentalidad liberal que borra fronteras y estados arbitrarios nacionales. Además, la Constitución de los Estados Unidos de América se basa en la estructura del califato islámico. Ahora síganos mientras narramos la historia de Brasil y explique las razones que llevaron al surgimiento de la afiliación islámica y cómo se borró más tarde. De primero, en 1500, Pedro Álvares Cabral han llevado los portugueses a Brasil y comenzaron a conocer la cultura de los indios que fueron llamados la gente de la cultura de Maragara y estos son algunos de sus artefactos. Como los españoles, los portugueses trajeron consigo virus para exterminar a la población en la guerra biológica más grande conocida hasta hoy. Ellos también establecieron colonias que llamaron Santa Cruz a lo largo de la larga costa del Atlántico Sur. Más tarde los portugueses se expandieron hacia el interior y encontraron árboles al cortar secretan tinte rojo que era muy caro en este momento por lo que lo llamaron Brasil. Aunque el primer asentamiento fue fundado en 1532, la colonización comenzó efectivamente en 1534. Cuando el rey Juan III de Portugal dividió el territorio en las 15 colonias privadas y autónomas de Brasil. Sin embargo, las tendencias descentralizadas y desorganizadas de las colonias capitanías resultaron problemáticas, y en 1549 el rey portugués las reestructuró en la Gobernación General de Brasil en la ciudad de Salvador, que se convirtió en la capital de una sola y centralizada colonia portuguesa en América del Sur. En 1550, mientras los españoles luchaban contra el pueblo muisca en Colombia, los portugueses también estaban poniendo su carnicería en Brasil contra los indios de la cultura de Tope que escaparon hacia el interior en los bosques y las tierras altas, lejos de la costa, así dejando el continente que era rico en recursos únicos para explotar. Mientras esto, con una población muy baja, los portugueses han intentado esclavizar el indios ya existentes. Esto desencadenó el comercio de esclavos. Esto es donde la historia de hoy empieza. Desde que los europeos han terminado la carnicería de los habitantes original del continente de Latinoamérica y quieren que robar sus tesoros y quieren transferir los pirámides de oro y plata que ellos han acumulado en sus atracos a su país. Por esto los musulmanes que los portugueses trataron a Brasil por error, porque si los portugueses saben que ellos fueron musulmanes nunca había cargado ellos en sus carabalíes. Los musulmanes rechazado la esclavitud y el imperio portugués ha descubierto que la identidad islámica es una amenaza para su economía estatal que se basaba en la esclavitud y la opresión. Como el cristianismo no tiene una prohibición clara en sus testamentos para la esclavitud, por el contrario, el Islam prohíbe la esclavitud claramente y alienta la abolición de los esclavos existentes en este mundo. El Islam no es solo una religión, el Islam fue una afiliación que erosionó la tensión étnica y otra discriminación racial. Esto hizo que los musulmanes formaran una comunidad cohesiva y fuerte a lo largo de los siglos y creó precipitaciones de respeto y estima a la entidad comunal en la que están viviendo si se trataba de un califato, imperio o un gobernante humilde que gobierna con las verdaderas creencias del Islam, independientemente de esta etnia gobernante. Los musulmanes siempre se reúnen en torno al gobernante misericordioso y justo sin ninguna conservación a la etnia o raza. Por ejemplo, el famoso sultán musulmán de Egipto Salah el-Din al-Ayubí, que los árabes se reunieron para derrotar a las cruzadas, era de una etnia kurda. La ubicación del califato y las fronteras cambiaron y continuarán cambiando a través de los siglos, pero siempre revivió y nunca dejó de ganar impulso y apoyo. Esta fuerte ideología fue mal utilizada por grupos terroristas y dictadores modernos para diluir la verdadera identidad islámica, pero el Islam existe y seguirá existiendo. Los europeos que han dividido América entre ellos, los franceses y los ingleses en el norte del continente y en el sur los españoles y los portugueses. Es afectado mucho la gente que había vivido en los Américas hasta hoy porque el eslogan de los del norte fue el indio bueno es el indio muerto, pero el eslogan de los del sur fue matar, robar y mover. Es que ha causado pobrecita de América Latina y el crecimiento de las economías de América del Norte. También el sistema de administración de España por sus virreinatos causados en su fracasado después de que su independencia fuera descompuesta a entidades más pequeñas. A pesar de Brasil tuve más suerte porque como vamos a decir me subí como imperia antes de la conquista de Portugués 2 veces en torno a su historia. A pesar de Brasil tuvido su independencia unida,
grande con muchas riquezas e institutos gobernadoras fuerte y estable, la país de Brasil tuvido guerras civiles, surgimientos de identidad musulmana, además muchos intentos de revolución y un golpe de Estado. Hasta hoy tenemos un país que está segregado dentro de sí mismo, como había visto antes en el primer parte del video. Los países de Norteamérica también no tuvieron muchas inmigrantes de esclavos como lo de Latinoamérica, porque la economía de América del Norte fue dependiente de industrias como lo de Europa. Al contrario, Latinoamérica que estaba dependiente de explotar recursos que necesitaban trabajo intenso y muchos manos de obra. Hemos decidido que los portugueses habían matado a los indígenas, ellos han traído africanos negros para cavar minas de oro, plata y cultivar cotón y canelas de sucre. Los portugueses atacado las orillas de África Occidental para atrapar a africanos desde sus villas en la oscuridad de la noche. Luego sacar ellos a sus carabelas enviado al Nuevo Mundo como un paquete sin humanidad con el cargo acumulados unos sobre otros. En esta manera los europeos han traído muchos africanos musulmanes que estaban vendidos por dinero o un cargo de artículos estratégicos para pertenecer a un don como esclavos desde 1538. Los africanos provenían de lo que se denomina genéricamente África Occidental, pero ese no fue el caso, ya que los traficantes trataron todo lo que pudieron para diversificar las localizaciones de las que cazaban a sus víctimas. El continente africano es la segunda masa más grande después de Asia y lleno de grupos étnicos y lenguas diversas. Este proceso de diversificación fue crucial para evitar a los rebeldes de masas y hacer que sea difícil para ellos unirse bajo una causa. Sin embargo, había una afiliación común reconocida por las víctimas africanas. Era Islam, esta esclavitud que unió a sus abrazadores como hermanos, una estructura homogénea que borra cualquier tipo de discriminación étnica o física. Como hemos clarificado antes, los africanos fueron tratados como objetos, los números de los muertos aumentaron grandemente y el nombre de los nacimientos era menos que muerte porque los africanos estaban bajo condiciones horribles, carecían de vivienda, ropa adecuada y no tenían acceso a atención médica o medicación adecuada. Cuando estábamos haciendo este informe estábamos vagando por qué a pesar de las dificultades que tenían para cazar esclavos no han intentado mantenerlos con el fin de ahorrar dinero. Sin embargo, fuimos sometidos a otro hecho horrible que el dueño de la plantación estima que un esclavo producirá en promedio en su tiempo de vida hasta su muerte más bienes que su precio original y algunos de ellos pueden vivir hasta 4 años por lo que el beneficio se duplicaría en ese caso y no había uso para ellos en la reproducción de los africanos como los bebés necesitarán 12 a 15 años para ser plenamente productivos al lado de un costo no asequible y tiempo. Esto hizo que ese círculo vicioso más fuerte y con la demanda constante de más africanos como su no era ningún incentivo para tratar de mantener las vidas de los trabajadores existentes, más bien hizo la creencia común para trabajar duro, obtener un beneficio y comprar uno nuevo. La economía de Brasil estaba dependiente sobre actividades que necesitaban manos de obra intensiva, por eso durante de 350 años. Los portugueses han traído 5 millones africanos para trabajar esclavamente bajo condiciones duras con altas tasas de mortalidad. Los 5 millones que han llegado a Brasil fueron con la más suerte porque la mayoría de los africanos capturados mueran en el camino en el cargo de las carabelas. Los africanos, que la mayoría de ellos fueron musulmanes, fueron usados como trabajadores bajo condiciones esclavamente en las plantaciones de sucre y tabaco. Luego trabajaban en la cavadora y procesamiento de oro en las minas que había descubierto en 1695. Después de menos de 40 años han formado un enorme bloque étnico en la colonia brasileña. Luego en los años siguientes ellos han traído mucho de los Áfricas en la medida en que han traído de su colonia de Angola solo más de 642.000 personas. Por esto la población de los musulmanes africanos fuera más que de los portugueses. Hemos explicado sus motivos como musulmanes para libertad, también la motiva económicamente por los portugueses para traer los africanos musulmanes a sus colonias. Hasta ahora tenemos una visión a la condición y la historia atrás los surgimientos de identidad musulmana en 1605 y la lucha dura que pasado luego. Este gran bloque fue el motor del desarrollo económico de Portugal y lo hizo alcanzar la riqueza. Pero la opresión que sufrieron y el poder que sintieron debido a su número alimentaron la inestabilidad del opresor y llevaron más tarde a la debilidad de Portugal. Además, su derrota en los teatros internacionales. Podemos decir que la situación en Brasil y los golpes a su economía debido al auge de la identidad islámica y las luchas por la libertad han impactado a Portugal, paralizando su poder y perdiendo su corona ante España después de su derrota ante Marruecos el 4 de agosto de 1578 en la batalla de Alcázarquivir.
Hemos dicho esto, los esclavos han dado a los europeos una lucha dura para conseguir su libertad. Los esclavos, que la mayoría de ellos fueron musulmanes, estaban rechazando esta vida y ellos han hecho muchas revueltas y revoluciones que los poderes de Portugal luchado contra ellos con fuerza furiosa. Mientras esto, hay otros que tenido éxito escaparon a las zonas rurales, en su mayoría cumbres de las colinas, donde se encontraron algunos indígenas y formaron comunidades, que varían en tamaño en función del número de fugas. Luego los fugitivos construyeron ciudades y fortaleciendo fuertes los portugueses han llamado quilombos. Y ahora volvamos a nuestra historia después de haber conocido por qué los musulmanes africanos de Brasil rechazaron la esclavitud. Y había sabido también la estrategia que los portugueses tuvieron con sus colonias. Los africanos asaltaron propiedades portuguesas para conseguir alimento y ayudar a otros esclavos a ganar su libertad. Algunos quilombos prosperaron y comenzaron a formar una alianza de federación en la que se ayudaban mutuamente por las obras de manos, acumulando de los recursos y asaltando plantación portuguesa cercanos. A pesar de la mayoría de los quilombos dieron poco, ya que era una tendencia en ese momento para neutralizarlos lo más rápido posible para evitar su rápido crecimiento. Las autoridades portuguesas reunieron fuerzas y establecieron expediciones. Sin embargo, se defendieron y nos narramos a través de la historia de un quilombo que aguantó y luchó furiosamente durante 90 años, que había establecido por africanos musulmanes, desarrollado hasta que ellos han conseguido establecer un reino musulmán que se llama Palmares, y debido a que los africanos eran musulmanes, olvidaron sus etnias y se convirtieron en un estado islámico dentro de Brasil. Palmares fue el primer estado independiente que duró alrededor de un siglo, desde 1605 hasta 1694. Además, fue un reino africano independiente islámico con leyes inspiradas en las creencias islámicas muy similares a los reinos musulmanes en el lado del Océano Atlántico, a pesar de la ausencia de contacto entre ellos. Palmares se encuentra en la zona hoy en día llamada Alagoas, al este de Brasil. La historia de Palmares fue la historia cuando los musulmanes han unidos con los indios por el lucha de libertad, igualdad, equidad, el derecho de vivir y para sobrevivir la carnicería de los portugueses. La Emirate Musulmana de Palmares fue una reino unido musulmana que sus ciudadanos fueron musulmanes, que también pueden leer el libro sagrado, el Corán, en árabe, y mira cómo ellos pueden escribir árabe en las paredes de esa iglesia, que fue una mezquita en provincia de Bahía. La reino musulmán estaba bajo el gobierno de Ganga Sumba, un jefe de Congos africano, que solía gobernar desde 1678 hasta 1670. Palmares solía seguir el régimen de cacicazgo que se siguió en África Occidental y Central. Los portugueses lucharon ferozmente contra el reino africano de Palmares durante décadas y han enviado más que una expedición para destruir los reinos africanos grandes que se habían establecido en Brasil en este momento. Decepcionados a no lograr ningún éxito, los portugueses buscaron la paz con el reino de Palmares. Los términos incluían la devolución de todos los fugitivos de plantaciones a los portugueses y reconocer y ser bajo el reino católico de Portugal. El rey Ganga Songa estaba a punto de reconocer esto, pero había otro héroe que tenía la opinión de rechazo de la entrega pacífica de cualquier persona que buscaba refugio en el reino de Palmares. Algunas fuentes afirman que envenenó al rey Ganga Songa para asumir el mando, sin embargo no hay recursos para verificar esto. Estamos seguros de que asumió el mando entre 1680 hasta 1695. Zumbi descubrió que el objetivo de este tratado era solo despoblar y segregar el poder de la causa musulmana. Zumbi II Palmares fue un líder africano musulmán que ha fortalecido el Estado musulmán de Palmares en Brasil. También ha tenido una rol muy importante en la lucha por libertad de los africanos musulmanes que fueron excavados para robar los tesoros de los brasileños, que estuvo los mismos luchando por sus libertades contra los bandidos del opresor, que fue en este caso la Imperia de Portugal. El guerrero Zumbi ha empezado una guerra furiosa para la libertad de su gente y para conseguir la libertad de todos que están en la colonia de Brasil, y fundado un estado musulmana en que todos los ciudadanos fueron iguales, y la primera regla en su constitución fue que todos ciudadanos libres y son iguales. Porque la religión de este estado fue el Islam, que no permitir la esclavización, porque el Islam dicho que Dios nos creado todos iguales, todos son iguales excepto por la religiosidad y las buenas obras. Zumbi estaba enseñando a todos los ciudadanos de este estado las reglas del Islam, oraciones del Corán y también tácticas para luchar los portugueses, y lograron conquistar más de 20 regiones alrededor de Palmares. Hasta que fue capturado por traición, fue exterminado y su cuerpo fue cortado en pedazos para ser exhibido como una muestra de no tolerancia contra la rebelión.
Este acto bárbaro es tan repugnante, sin embargo, este general era tan brillante y él era tan creativo en la creación de emboscadas y tácticas de batalla a la medida hasta este día se asocia con el miedo y las películas de terror. Películas zombies se estrenan en todo el mundo en la categoría de terror. Por otra parte, su nombre asociado con el nombre del rey musulmán como luchó contra la colonización que no recibió entierro decente para mí como musulmán se siente racista y también una prueba para el efecto de sus tácticas de batalla en el corazón de sus enemigos. Un aplauso y respeto a este luchador por la libertad que hasta hoy es considerado un símbolo de la identidad de la raza negra en todo el mundo junto con Malcolm X y Nelson Mandela y inspiró a todos los movimientos de liberación a lo largo del Nuevo Mundo como en Nueva Granada 1717, Guerra de Independencia Americana 1775, Haití 1791, Venezuela 1811. En realidad cada revolución o aspiración de libertad fue influenciada por este general musulmán que luchó por su libertad 50 años antes de ser apuñalado por traición. Esto refleja la importancia de este reino islámico y el poder que adquirió durante el siglo XV. Portugal fue derrotado y debilitado por esos eventos en todas las batallas internacionales hasta que perdieron sus propias tierras de origen. Se debilitaron significativamente y la corona española conquistó todas las provincias bajo los poderes portuguesa y formó la Unión Ibérica en 1578. Los holandeses comenzaron a acosar a las propiedades españolas en su guerra con la España de los Habsburgo. La guerra de los 80 años entre España y los holandeses llegó a Brasil en 1630 cuando los holandeses tenían sus colonias antes de 1630 en Guyana y Surinam. En 1660 holandés perdió toda la tierra conquistada a los habitantes de las tierras de Brasil, categorizado a portugueses, colonos brasileños y estados africanos o como llamado por los historiadores quilombos. Este periodo fue el más duro para los portugueses, ya que sufrían tanto las holandeses como la rebelión musulmana africana en Palmares. Los dos estaban actuando independientemente desde que las negociaciones entre ellos fallaron y los tres facciones se van luchando entre ellos. Hubo resultados directos a la expulsión de los holandeses por los portugueses. Primero, el ascenso del movimiento nacionalista entre los brasileños mientras luchaban contra los holandeses con poca ayuda portuguesa. Por otra parte, la guerra llevó al aumento de la necesidad de importar más esclavos, ya que los esclavos existentes escaparon mucho debido al trato severo y la inestabilidad de las potencias coloniales que han conducido a facilidad de escapar para los esclavos, y eso fue el contexto que conducido a surgir el reino musulmán de Palmares de 1605 hasta 1695. Y ayudó a Zumbidos Palmares en su guerra feroz contra los portugueses y holandeses. El territorio brasileño se había expandido mucho, especialmente después de que se deshicieron del poderoso reino islámico de Palmares hasta que en 1770 Brasil logró su extensión total, lo que por hoy. En 1808, después de la conquista napoleónica de la península ibérica durante la Guerra Peninsular, la familia real portuguesa escapó a su colonia de Brasil, y Brasil se convirtió en la única colonia en la historia que gobierna sobre su conquistador europeo. Por otra vez Brasil fue independiente ya que Portugal perdió sus territorios europeos. Con el final de la Guerra Peninsular en 1814, las Cortes de Europa exigieron que la reina María y el príncipe regente João regresaran a Portugal, considerándolo inadecuado para que la cabeza de una antigua monarquía europea residiera en una colonia. En 1815, para justificar su permanencia en Brasil, donde la corte real había prosperado durante 6 años, la corona estableció el Reino Unido de Portugal, Brasil y el Algarve, creando así un estado monárquico transatlántico pluricontinental. Sin embargo, el liderazgo en Portugal, resentido por el nuevo estatus de su colonia más grande, continuó exigiendo el regreso de la corte a Lisboa. En 1821, accediendo a las demandas de los revolucionarios que habían tomado la ciudad de Oporto, João V partió hacia Lisboa. Allí hizo un juramento a la nueva constitución, dejando a su hijo, el príncipe Pedro de Alcántara, como regente del Reino de Brasil. Las tensiones entre portugueses y brasileños aumentaron y las cortes portuguesas, guiadas por el nuevo régimen político impuesto por la Revolución Liberal, intentaron restablecer Brasil como colonia. Los brasileños se negaron a ceder, y el príncipe Pedro decidió estar con ellos, declarando la independencia del país de Portugal el 7 de septiembre de 1822. Un mes más tarde, el príncipe Pedro fue declarado primer emperador de Brasil, con el título Rey Pedro I, lo que resultó en la fundación del Imperio de Brasil, la Guerra de Independencia de Brasil, que ya había comenzado a lo largo de este proceso,
se extendió a través de las regiones del norte, noreste y en la provincia de Cisplatina. Los últimos soldados portugueses se rindieron el 8 de marzo de 1824. Portugal reconoció oficialmente la independencia brasileña el 29 de agosto de 1825 y Pedro se convirtió en el primer emperador de Portugal. Si bien esos eventos tuvieron lugar, la esclavitud de los africanos continuaron y después de la caída de Palmares hubo un gran esfuerzo de Portugal y después de que Brasil para bautizar y cristianizar a los musulmanes existentes en el estado. Algunos africanos se volvieron cristianismo, mientras que otros permanecieron musulmanes y comunidades formadas que mantienen su identidad islámica, aprender árabe y hacer oraciones islámicas. Esto levantó el espíritu islámico y formó una aspiración para la liberación. La revuelta pernambucana de 1817 se produjo en la provincia de Pernambuco en la región noreste de Brasil, y fue provocado principalmente por la disminución de las tasas de producción de azúcar y otras razones importantes para la revuelta incluyen la lucha en curso por la independencia de las colonias españolas en toda América del Sur, también la independencia de los Estados Unidos, las ideas generalmente liberales que vinieron a través de todo Brasil, además, la segregación existente entre el norte y el sur de Brasil, ya que son diferentes basada en la economía y demográficamente hasta este día. Además, el odio ya existente dentro de los corazones de los musulmanes esclavizados ayudó a alimentar la revolución con el apoyo de Estados Unidos. Todas esas razones influenciadas por la envidia de los oligarcas del norte de Brasil en ese momento a los del sur, que fueron dotados de influencia y más privilegios debido a la reciente presencia del rey portugués y su corte. En el sur de Brasil, los musulmanes alimentaron la revolución, pero no fue principalmente una revolución islámica como la de Palmares, sino más bien una aspiración a mejores condiciones en el nuevo régimen. La subida de Pernambuco fue precedida por la Inconfidencia Mineira en 1789 y todos fueron alimentados por los musulmanes africanos. A pesar de su derrota en 1695, nunca olvidaron su sueño de libertad, la dignidad y sus creencias islámicas. Sin embargo, era otra revolución subsecuente que vamos a parar en uno de los más significativos aumentos de la afiliación islámica después de Palmares en la provincia de Bahía en 1835, donde los musulmanes formaron una mayoría del 60% de la población. Los musulmanes se reunieron alrededor de los demás y se levantaron en revuelta, crearon un reino islámico y una comunidad islámica, otra vez después de 140 años de Palmares en 1835. Los musulmanes fueron llamados Male en Bahía en este momento alrededor el siglo XVII. Este es una palabra en la idioma de Yoruba, un tribe de Nigeria que significa islamizado, y la zona de Bahía estaba en este tiempo llena de africanos de la zona que se llama hoy Nigeria y Benin. Los Males organizado una revuelta que se llama la Revuelta de Ramadán. Este fue una rebelión de esclavos musulmanes que estalló durante el periodo de regencia en el Imperio de Brasil. Un domingo de Ramadán, en enero de 1835, en la ciudad de Salvador de Bahía, un grupo de musulmanes africanos esclavizados y libertos, inspirados por maestros musulmanes, se levantó contra el gobierno. El entorno urbano de Salvador facilitó la propagación del Islam debido a la mayor movilidad de los esclavos, el gran número de hombres libres y las redes entre estos dos grupos. Todos los males, esclavos o libres, que supieran leer y escribir árabe difundirían este conocimiento en las esquinas. Las casas de libertos también proporcionaban un lugar para la práctica del Islam, así como los esclavos poseen cuartos, en la casa de su amo, o mezquitas privadas que eran habitaciones alquiladas por los males, la mayoría de las cuales estaban en el centro de Salvador. En estos lugares males se reunía para orar, memorizar versos del Corán y aprender a leer y escribir en árabe. Los males también escribieron asuntos de su fe en papel, a pesar de su alto costo. En Bahía los malé tuvieron que innovar algunos aspectos del Islam porque temían ser perseguidos por los funcionarios, pero trataron de mantener sus características básicas. Por ejemplo, los males se reunían con frecuencia para cenar juntos para representar su esfuerzo por comprometerse con el aspecto del Islam para comer solo alimentos preparados por manos musulmanas. Comían cordero a menudo, lo que significa sacrificios rituales. Durante el Ramadán su dieta consistía en ñame, yuglaus, arroz, leche y miel. Terminaron el Ramadán sacrificando un carnero. Además, los males celebraron los principales días religiosos como Laylat al-Miraj. Esas reuniones y grupos formaron el núcleo del movimiento revolucionario, y fueron muy importantes para mantener la identidad islámica y la cohesión entre la comunidad musulmana.
Los males tenían sus costumbres relacionadas con la religión islámica, ya que habían estado tratando de expresar su identidad islámica en cada oportunidad y aspecto de la vida. Desde usar ropa apropiada islámica que cubre el cuerpo de la manera en que el Islam obliga a los hombres desde el ombligo hasta las rodillas. Los portugueses prohibieron esos iconos islámicos y prohibido mostrarlos o usarlos en público. En realidad, los portugueses pensaban que esos pantalones eran ropa de guerra y los llamaban así. Ese hecho demuestra cuán ignorante la autoridad trató con la afiliación islámica para los africanos. El levantamiento tuvo lugar el día de la fiesta de Nuestra Señora de la Guía, una celebración en el ciclo de fiestas religiosas de la iglesia de Bonfim. Como resultado, muchos fieles viajaron a Bonfim para el fin de semana para orar o celebrar. Las autoridades estaban en Bonfim para mantener las celebraciones en línea. En consecuencia, habría menos personas y autoridades en Salvador, facilitando a los rebeldes la ocupación de la ciudad. La población de Salvador rondaba los 60.000, de los cuales 25.000 eran esclavos y más del 60% eran musulmanes. El plan era abrumar la ciudad cuando estaba vacante de su minoría, ya que estarán fuera de la ciudad y la guardia en la ciudad será más ligera ya que era un día de celebración. Aunque la revuelta estaba programada para el domingo 25 de enero, debido a varios incidentes, se vio obligada a comenzar antes de la hora prevista. El sábado 24 de enero, los esclavos comenzaron a escuchar rumores de una rebelión inminente. Si bien hay múltiples relatos de esclavos liberados contando a sus amos anteriores sobre las revueltas, solo uno fue reportado a las autoridades apropiadas. El presidente Francisco de Sousa Martins informó al jefe de policía de la situación, reforzó la guardia del palacio, alertó a los cuarteles, duplicó la patrulla nocturna y ordenó a los barcos vigilar la bahía, todo a las 11 p.m. Alrededor de la 1 a.m. del domingo, los jueces de paz registraron la casa de Domingos Marino de sábado. Domingos informó a la patrulla que los únicos africanos en su casa eran sus inquilinos. Sin embargo, sintiendo el miedo de Domingos, los jueces pidieron verlo por sí mismos. Fueron a su sótano y encontraron a los cabecillas, discutiendo detalles de último minuto. Los africanos fueron capaces de convertir a los oficiales en las calles y luego comenzó la revuelta. En las calles, los combates vieron su primer derramamiento de sangre real. Varias personas resultaron heridas y 2 africanos murieron, entre ellos Vittorio Zule, que fue el marido de una de los traidores. Después de asegurar el área, los rebeldes se dividieron para ir en diferentes direcciones en toda la ciudad. Sin embargo, el grupo más numeroso subió la colina hacia la plaza del Palacio, actual plaza municipal, y continuó luchando. Los rebeldes decidieron atacar primero la cárcel, intentando liberar a un líder musulmán, Pacífico Licutan. Pacífico Licutan. Licutan era un esclavo de Nago que trabajaba como rodillo del tabaco. Estaba en prisión en el momento de la rebelión. Este edificio se llama hoy Cámara Municipal de Salvador, y uno de los principales objetivos era liberarlo, y también era conocido como Bilal, una conexión con la figura islámica Bilal ibn Rabah, y una palabra regional para llamar a la oración. Litucan era un rodillo de tabaco que vivía en Salvador, Bahía, Brasil. Litucan era activo en la comunidad islámica, y era considerado un maestro de los Yoruba, en su comunidad. Los intentos de comprar a Lituano, y liberarlo por sus compañeros y seguidores islámicos fueron ineficaces, ya que fueron rechazados 2 veces. Cuando su dueño murió fue capturado y encarcelado en noviembre de 1834, para ser vendido con el fin de pagar las deudas de su difunto amo. No lo querían fuera de la cárcel, ya que era un influenciar. Y fue muy importante para el éxito de la revolución sacar la cárcel.
Sin embargo, los guardias de la prisión demostraron ser demasiado para los rebeldes, que tal vez estaban buscando complementar su débil suministro de armas con las de los carceleros. Desafortunadamente para los rebeldes, la guardia reforzada del palacio comenzó a dispararles desde el otro lado de la plaza, y se encontraron atrapados entre las líneas de fuego frente a la cárcel. Bajo fuego intenso, los musulmanes se retiraron de la prisión y se retiraron al largo de Teatro. Los refuerzos llegaron del lado de los musulmanes, y juntos atacaron un puesto cercano de soldados para tomar sus armas. Marcharon hacia el cuartel del oficial, y dieron una buena pelea. Sin embargo, los soldados fueron capaces de tirar de la puerta de vigilancia de los cuarteles cerrados. Los esclavos habían fracasado. Los rebeldes se abrieron camino hacia el barrio de Vitoria, donde varios esclavos musulmanes vivían en la comunidad inglesa. Se reagruparon en el convento de Merces, donde el sacristán, un esclavo nago llamado Agostinho, era miembro de la conspiración. El convento era un lugar predeterminado para reagruparse. Una patrulla policial se encontró con los rebeldes aquí, pero se retiró de su contraataque a Fort Sao Pedro. Un bastión de los rebeldes no trató de atacar. Ahora los rebeldes eran varios cientos, pero no habían sido capaces de lograr ninguno de sus objetivos. De acuerdo con el plan de ataque, firmado por un esclavo de nombre Mala Abu Bakr, los sublevados saldrían de la Vitoria. Desde allí se dirigirían a Agua de Meninos y, después, para Itapajipe, donde se reunirían al restante de las fuerzas. El paso siguiente sería la invasión de los ingenios del Recóncavo, y la liberación de los musulmanes esclavizados para conseguir más números. Ahora se dirigían hacia Cabrioto, fuera de la ciudad, para reunirse con los esclavos de las plantaciones fuera de Salvador. Sin embargo, para llegar a Cabrioto, tendrían que pasar por los cuarteles de caballería. Un grupo de más de 1.500 revoltosos, entre esclavos y libertos, al mando de Manuel Calafate, Aprigio y Painacio II fue interceptado en la vecindad del cuartel de caballería en Agua de Meninos, donde se dieron los combates decisivos, vencidos por las fuerzas oficiales, más numerosas y bien armadas. Al mismo tiempo, las autoridades también se organizaron rápidamente, consiguiendo repeler los ataques a los cuarteles de Salvador, poniendo en fuga a los revoltosos, intentando salir de la ciudad. Y cuando se encontraron en Agua de Meninos, tuvo lugar la batalla más decisiva de la revuelta. A las 3 de la mañana, los rebeldes llegaron a Agua de Meninos. Los soldados de infantería se retiraron inmediatamente dentro de los confines de los cuarteles, mientras los hombres a caballo se quedaban afuera. Sin embargo, se encontraron con fuego de los cuarteles, seguido de una carga de caballería, que resultó demasiado poderosa para que los musulmanes la vencieran. Después de que los rebeldes fueron completamente devastados, los rebeldes en el enfrentamiento murieron 7 integrantes de las tropas oficiales y 70 personas entre los insurgentes. 281, entre esclavos y liberados, fueron detenidos en el fuerte de San Marcelo, y llevados ante los tribunales. Sus condenas variaron, desde la pena de muerte para los 4 principales líderes, los trabajos forzados, el destierro, y los azotes. Entre las pertenencias de los líderes fueron encontrados libros en árabe y oraciones musulmanas. En esa época a los africanos les fue prohibida la circulación por las calles, durante las horas de la noche, y practicar sus ceremonias religiosas. A pesar de haber sido rápidamente controlada, la revuelta de los males sirvió para demostrar a las autoridades y élites el potencial de contestación y rebelión que significaba el mantener el régimen de esclavitud, amenaza que estuvo siempre presente durante todo el período regencial, y se extendió durante el gobierno personal de Pedro II. Después de que la revuelta terminó, las autoridades brasileñas fracasaron, a pesar de torturar a Pacífico Licutan, en adquirir nombres de otros musulmanes o estudiantes. En los registros relacionados con el levantamiento escritos poco después de que ocurriera, Licutan se registra como la figura más amada o la segunda en la comunidad musulmana en ese momento, y una autoridad reconocida en una tradición religiosa para la cual todas las formas bíblicas tienen que haber sido traídas por la memoria. Y en nuestra historia islámica, Bilal era un esclavo negro en Arabia que, esclavizado por los paganos árabes que lo torturado para abandonar el Islam. Bilal era torturada ferozmente por su empleador en la caliente sol de Arabia. Esta historia era muy famosa por los musulmanes, y los males vieron sus mismos en los primeros musulmanes africanos que habían abrazado el Islam y seguido a la profeta. Es una hecha real que la mayoría de los abrazadores del Islam en los primeros años fueron africanos que estaban esclavizados en Arabia.
Tal vez fue nombrado Bilal después de su feroz tortura, y fue a pesar del dolor de la tortura leal a la causa islámica. Le damos al señor Pacífico Licutan un saludo de respeto y amor como su lealtad y creer en una causa que merece respeto, y una mención honorable en la historia mundial. Viendo un aumento en la identificación islámica especialmente después de la tortura de Pacífico Licutan. Después la revuelta de Ramadán, los brasileños, o como podemos decir que los nuevos portugueses, iniciaron un proceso de limpieza étnica en Bahía, teniendo que todo el estado de Bahía siguiera el ejemplo de Haití, y se levantara y se rebelara. Las autoridades sentenciaron rápidamente a 4 de los rebeldes a muerte, 16 a prisión, 8 a trabajos forzados y 45 a flagelación. 200 del resto de los líderes sobrevivientes de la revuelta fueron deportados por las autoridades municipales a África. Emplearon al esclavista Francisco Félix de Sousa para el viaje por el Atlántico. Los deportados, que consistían en africanos liberados y esclavizados, fueron enviados por etapas a la bahía de Benin a partir de 1835, específicamente a la colonia lusófona existente en Dahomey, donde la mayoría de ellos originalmente pertenecía. Se aprobaron leyes nacionales y locales para controlar aún más a las personas esclavizadas en Brasil. Estas incluyen la pena de muerte. En los años siguientes se hicieron intensos esfuerzos para forzar las conversiones al catolicismo y borrar la memoria popular y el afecto hacia el Islam. Sin embargo, la comunidad musulmana africana no fue borrada de la noche a la mañana, y hasta 1910 se estima que todavía había unos 100.000 musulmanes africanos viviendo en Brasil. Los esclavos continuaron llegando a Brasil inmediatamente después de la rebelión, porque luego el café formó la mayoría de las exportaciones de Brasil y fue inmensamente popular en Europa, por lo que los esclavos continuaron enviados siendo a Brasil para plantar y cultivar este nuevo lujo para los mercados europeos, pero que causa miedo y malestar entre la gente de Brasil. Temían que traer más esclavos solo alimentaría a otro ejército rebelde. Muchos considerando que esta rebelión es el punto de inflexión de la esclavitud en Brasil. Apareció en la prensa un amplio debate sobre el fin de la trata transatlántica de esclavos. La esclavitud existió durante solo por 15 años después de la revuelta de Malé y la trata de esclavos fue abolida en 1851. Aunque estaba abolida, la esclavitud continuó y fue la espina dorsal de la economía brasileña hasta su abolición en 1888. La historia negra es la historia y la herencia islámica de Brasil, por esto este video es dedicada para narrar la historia negra de los negros musulmanes de Brasil. Los negros son los nietos de los musulmanes que habían venido a esta tierra antes de la fundación de una colonia que se llama Brasil y habían venido en una cantidad superior de todos los grupos étnicos en estas tierras. Estoy pensando y en todo que nosotros habían encontrado haciendo este reportaje de desprecio, de odio que nunca detenido hasta este día, los negros de Brasil sufriendo racismo que quitarlos de los básicos derechos humanidades. Los negros son muy tímidos expresar sus mismos como negros y dicho que son pardos porque los empleos son para los blancos y están pagando más. Buenísimo. Ser negro en Brasil es una desprecio social, pero para nosotros aquí en este canal nuestra mensaje a los brasileños negros que te levanta su cara y dice orgullosamente que soy negro, que sus ancestros musulmanes habían luchado por siglos para la libertad, que soy orgullo de mí mismo, y todos son iguales antes de Dios. Gracias por ver el video hasta el fin. Estoy dedicado para narrar historias islámicas que está olvidada o necesita un mencionato para que todo el mundo sabe. Si quieres apoyarnos en nuestro proyecto, mándanos desde estos medios. Gracias y hasta pronto.